Es que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. A esto se le llama. Un abrazo fraternal, profesor. Que la paz y el amor de Cristo llene tu vida. Vamos a hacer un análisis a esa declaración, a esa máxima de que la Reina Valera no está basada en los manuscritos más antiguos. Primero que oro a Dios para que Dios nos dé sabiduría, como le expresa el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irrepresibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vemos acá que el apóstol Pablo hace una oración. Ciencia, conocimiento, amor, frutos de justicia. Y es lo mismo que el apóstol Pedro en dos ejes desarrolla sobre los buenos maestros de la palabra. Pedro dice, los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Nosotros en educación como psicopedagogo desarrollamos una planificación educativa para desarrollar el ser, el saber, el hacer y el convivir, que es como decir conocimiento, pero al mismo tiempo moralidad. Los indoctos es una persona no formada, no tiene academia. Y el inconstante es la persona que no ha nacido de nuevo y que como elemento natural se acerca a estudiar la Biblia y no va a comprender la fe, no va a comprender lo que significa vivir en el fruto del Espíritu Santo. Nuestro amado Salvador en el Sermón del Monte nos dejó sentencias muy firmes para evaluarnos y evaluar a otros. Primero, debemos de ser sí, sí, no, no. Porque si andamos en ambigüedades e inconstancia, como ocurre con los traductores del texto crítico, que introducen, meten y sacan, unos, otros sacan y meten, mutilan a su antojo de manera soberana e individual desde el vientre, un capítulo u otro capítulo. La Reina Valera tiene menos incidencia en ese aspecto, eso por allí. Entonces ya un grupo de doctos que tienen mala reputación espiritual, que están señalados de ateos, que están señalados de ocultistas como Westcott y Hott, son personas que debemos de tener prudencia para aceptar su sugerencia, ya que el mismo Pedro lo dice, no es un ataque ad hominem. Los indoctos, los inconstantes. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo no me le puedo comer el trabajo a personas que yo sé que tienen una moralidad cuestionable. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos dice que evaluemos su conducta. Entonces, al tú decir que la coma joánica, por ejemplo, no está en los manuscritos más antiguos, porque no está en el texto crítico, recuerda que supuestamente el texto crítico, el Vaticano y el Sinático, viene del año 400 aproximadamente, que eso puede ser discutible, y llegan a la palestra pública en el año 1830 aproximadamente. Entonces, volvemos otra vez al Sermón del Monte. O sea que Jesús nos mintió cuando dijo que su verdad iba a prevalecer y que ahora estos ocultistas, ateos, racionalistas y liberales, como es el caso de Piñero, que hablas muy bien de él, pero es un liberal peligroso, que le saca la inerrancia a las escrituras, en cierta manera, y nos coloca en una duda y una relatividad inmensa, hermano. Y en esto no se puede caer en conceptos relativos, o es sí o es no, lo dijo Jesús. Si tú eres creyente, hijo de Jesucristo, ¿verdad? Porque tú dices que tu contenido es académico, pero tenemos que ser discípulos de Jesús. Y a ser discípulos de Jesús tenemos que creerle las palabras de Jesús. O es sí o es no. Jesús dijo que la palabra iba a prevalecer. Tú me vas a decir que desde los originales. Bueno, precisamente considero que el 90 y algo % de manuscritos que contemplan el texto recepto, el texto mayoritario, el texto bizantino,
no están apegados a eso que tú dices, más antiguo, precisamente porque lo bueno es lo que se deteriora. Eso lo dice Samuel Vila en su comentario enciclopédico, doctor Samuel Vila, fundador de Editorial CLIE. Precisamente no son más antiguos los más veraces porque era lo que se usaba y se hacía copia y copia porque era lo más genuino y era lo que más se usaba. Por eso es que conseguimos manuscritos del Textus Receptus del año 1500. Pero este manuscrito que se mantuvo oculto. ¿Por qué se mantuvo oculto? ¿Por qué no apareció antes el texto crítico, el códice sinaítico? ¿Por qué no apareció? ¿Por qué no lo sacaron? Porque tenía errores. ¿Y qué hacemos con la basura? La guardamos, ¿verdad? O en su defecto la desechamos. Pero en aquel entonces había una reverencia tan grande hacia cualquier manuscrito que muchos de ellos, aun cuando copiaban mal o lo veían mal, no lo tomaban porque no lo quemaban por reverencia y no lo tomaban porque era corrupto. El texto crítico es un texto corrupto que se contradice entre el texto sinaítico y el texto vaticano, que en algunas cosas para apoyarse y ayudarse se tienen que apropiar del texto mayoritario, del Textus Receptus. Entonces es una falacia de antigüedad decir que porque sea más antiguo. Precisamente la basura se guardó más tiempo, ese desecho, ese texto corrupto, porque no se usaba. Lo que se usaba era este grupo de textos donde nosotros vemos, por ejemplo, la Coma Juanica. Si hacemos un estudio serio de la patrística, César Vidal, que hace el interlineal griego de la Reina Valera de 1909, lo explica desde el punto de vista de la gramática, desde el punto de vista de la patrística y de las evidencias. Igualmente lo hace Félix Torres Amat en su Biblia Vulgata, que es una traducción de la Vulgata, la de Félix Torres Amat al español. Entonces son dos personas católicos que no se ponen de acuerdo con los protestantes, y César Vidal, que es doctor, esta suma de testimonio que es anticatólico, habla claramente de la evidencia en cuanto a la Coma Juanica. Pero vamos a poner eso en una zona en reclamación. Entonces vemos el caso del capítulo 8 de la mujer adúltera. Nestlé, el trabajo que hace Francisco La Cueva, introduce el capítulo 8. El trabajo que hace la crítica textual de la Biblia textual de Nestlé y Allan y de Westcott sacan a la mujer adúltera. Entonces la versión Westcott y Hot que hizo de allí se inspiró los testigos de Jehová, sacan el capítulo 8 y así están entre este grupo de inconstantes. Por eso Pedro dijo los inconstantes, sacan, meten, sacan. En este grupo hay un saca y mete a capricho, no se ponen de acuerdo. ¿Qué está allí? La desobediencia al sermón del monte, o es sí o es no. Entonces evidentemente el trabajo de todas las Biblias inspiradas en el Nestlé y Allan y Westcott y Hot del texto crítico están cuestionadas desde el punto de vista espiritual. Eso no es un ataque a hominem, es porque la Biblia dice, yo tengo que evaluar en la norma de normas, que es la norma normativa, que es la palabra de Jesús y la de los apóstoles. Pablo dice que usemos una misma regla, porque por allá hay unos que trabajan desde el vientre, cuyo Dios es su vergüenza. No podemos creerle a esta gente y favorecer el trabajo de texto crítico. Tenemos que ir al texto mayoritario. La regla con que se evalúa críticamente el texto mayoritario va a llamar horrores a la parte de texto crítico. Si tú tomas la regla que utilizan estos críticos, vas a llamar errores de aquel lado. ¿De qué lado te vas a poner? ¿De los constantes o de los inconstantes? De los que están cuestionados como ocultistas y ateos irracionales y que se contradicen claramente. Te voy a etiquetar el trabajo de Carlos Blanco en cuanto a la Coma Juanica. Si te interesa, lo lees de manera académica, pues es un trabajo muy bueno desde el punto de vista académico, con evidencias contundentes e irrefutables. Dios te bendiga y Dios te guarde. Me quedo con el Textus Receptus, texto mayoritario, Reina Valera de 1960 a 1909. Un abrazo fraternal. Dios te bendiga y Dios te guarde. No podemos caminar en dos aguas. O es sí o es no.